Eduardo Mendoza Estrada. Tiene una interesante entrevista, ya está con nosotros en la plataforma Andrea Bernal. Mi querido Eduardo, adelante por favor. Y volvemos justamente con el diálogo de la tarde y pues es un placer para mí y un honor poder entrevistar a Andrea Bernal, una periodista de gran trayectoria y pues que nos suma siempre y está constantemente apoyándonos desde pues su trinchera allá en Bogotá. ¿Cómo está, Andrea? Qué gusto saludarla. Eduardo, gracias y gracias por esas palabras. Un placer y más bien a ustedes, gracias por la invitación. En efecto, Andrea, yo quisiera empezar a preguntándole cómo están las cosas en Colombia desde el atentado que sufrió, que no se ha vivido desde hace mucho tiempo el candidato Uribe, que no se ha vivido en Colombia, que nosotros lo estamos viviendo todos los días en Guayaquil, porque lo vivimos con Villavicencio, pues que falleció y pues matan siempre. Pero cuéntenos un poquito cómo se lo está viviendo y en estos días qué ha sucedido, qué ha venido sucediendo, qué ha venido dándose. Yo creo que aquí hay dos cuestiones de vivencia, como tú me dices, cómo lo está viviendo el país, cómo lo está viviendo Colombia. Es una cuestión política, por un lado, de una crispación política muy complicada entre el gobierno y la oposición y una consulta popular a dedo, a decretazo, como le han dicho aquí en Colombia, que quiere hacer el presidente Petro y que como que inicia todo este momento de polarización y de que la gente está pidiendo que se le baje el tono a la forma de hablar, a la forma de tuitear, a la forma de comunicarse entre los políticos, y por eso incluso hay un pedido este domingo a las 9 de la mañana en todo el país a una marcha, la han llamado del silencio, que está muy comprometida con el tema también, y ahí va lo paralelo al atentado de Miguel Uribe Turbay, que fue el sábado pasado, y en torno a eso, pues, el país como a la espera, como en una incertidumbre, sobre todo volcado a la recuperación del senador, a la recuperación del precandidato. Todavía todas las noches, en las mañanas, hay gente que se agolpa en la clínica donde está Miguel a rezar, no importa, hay cristianos, hay católicos, hay todo el mundo, hay cantando, acompañando a la esposa de Miguel, porque pues lo primordial ahorita es que ojalá él logre recuperarse. Los partes médicos no han sido muy adelantadores, hoy se habla de una leve mejoría, pero en todo caso pues han pasado 6 días y todavía no hay mayor razón de la salud del precandidato. Así como te digo, entonces entre lo político y el tema de seguridad, con incertidumbre, con polarización y con un llamado a bajarle el tono a la forma en que hablamos, a las narrativas, a la forma en cómo la política está tratando al ciudadano, y incluso como nos tratamos todos. Eso es un buen llamado que está haciendo Colombia a bajarle el tono. En efecto, yo quiero preguntarle libertad de expresión, porque eso es tan importante. Nosotros, las personas que nos dedicamos a la comunicación, tenemos el derecho, el pleno derecho, y las personas también que viven en sus casas, todos tenemos garantizados por los derechos humanos, este derecho a poder expresarnos libremente sin ningún tipo de hostigamiento, ni ningún tipo de parón, etcétera, etcétera. Yo quisiera saber, Andrea Bernal, ¿está existiendo libertad de expresión? ¿Se puede sentir un tipo de protección al derecho de libertad de expresión en Colombia? Yo siento que sí. La verdad que por más que el presidente Petro sea altisonante en sus discursos y realmente a veces use palabras despectivas contra la oposición o contra los periodistas y contra los gremios y los empresarios, en Colombia pues ahí está lo que va a pasar este domingo, una gran marcha por el silencio, por la recuperación de Uribe Turbay, por la, no sé si reconciliación, pero por la tranquilidad política de este país, que no quiere ver más muertos en la calle, que no quiere, como tú lo decías, repetir lo que ha pasado 30 años atrás en Colombia, y por la unión, porque hay que estar unidos contra los malos, y aquí los malos pues sabemos quiénes son. Hay disidencias de las FARC, está el ELN, están los grupos todavía guerrilleros que no han podido entrar en este ambicioso plan del presidente Gustavo Petro, que lo llamó en la paz total, pero al final para muchos ha sido una paz de fracaso. Entonces, frente al tema de la libertad de expresión, no le veo muchos cuestionamientos. Uno creo que sigue y sigue, no hay nadie que le ponga tate quietos, pero el problema es el tema de la inseguridad, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿En qué momento queda la campaña electoral ahora? El Centro Democrático, que es donde pertenece Miguel Uribe, ha pedido y ha pedido y lo ha ejecutado, que
paran la campaña presidencial por ahora. Hay que ver si el resto se une a eso. Estamos a casi un año, un poquito menos, el próximo año en mayo son las elecciones en Colombia. Entonces, se confluye todo, ¿no? Y entre eso lo único que hace es que la ciudadanía pues está nerviosa, con incertidumbre y viendo qué va a pasar. Importante e interesante lo que menciona porque en Colombia se ha madurado democrática y políticamente bastante en comparación con otros países. Pues acá nosotros pues, estamos recién en un camino, pues, ¿cómo le puedo decir? Un poquito más de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Usted puede ver, por ejemplo, casos como Venezuela, pues, donde no existe prácticamente eso. Ahora, yo quiero centrarme en los líderes políticos y en los líderes de opinión y los líderes que están dentro de Colombia. ¿Cómo han tomado esta actitud respecto de la seguridad misma de lo que usted señala? Y adicional, introduzco una pregunta más, y es, ¿cree usted, Andrea, que se pudo haber evitado el asesinato, más que el asesinato, el atentado contra Uribe por parte del mismo gobierno? Pues voy por la primera. Aquí ha habido un llamado a la unión de, por ejemplo, expresidentes, a la unión de partidos políticos. Hubo un ejercicio que hizo uno de los canales aliados a nuestra cadena, RCN Televisión, que fue llamar a todos los candidatos, a algunos, y sentarlos en el mismo set y darles la oportunidad de estar juntos, no importa si eres del pacto histórico, que es el del gobierno, o si eres del centro democrático, que es la derecha más contraria a lo que gobierna ahora, y de ahí todos los centros posibles o las centros derechas. Y me pareció un ejercicio tan importante sentarlos, no en un debate, no en una entrevista, en darse la mano, en poder saludarse, en saber que en estos momentos la polarización lo que está haciendo es más afectando al país que ayudándole, y que sin duda, el fin de las mafias, del crimen organizado, de las disidencias de las FARC, que es donde más se apunta que pudo haber estado los autores intelectuales de este atentado, es a querer desestabilizar el país, a querer poner al gobierno en jaque, y también decirle, no estamos dispuestos a que esta derecha también entre al poder y asustarla, ¿no? Entonces este momento es en el que no hay como asustarse, el terrorismo no puede asustar a los ciudadanos, y eso por el lado de los líderes. Y por el otro, pues no me atrevo a decir si se podría haber impedido o no, pero creo que hay que investigarlo, qué pasó con la seguridad, qué pasó con el esquema de seguridad, por qué fueron menos el día que era, por qué la cambiaron, qué estaban haciendo los policías. Hay que hacer una investigación como sucede siempre en esto, de saber por qué sin duda alguna fallaron algunos protocolos de seguridad. Una de las cosas que más me gustó, recuerdo dentro de la campaña, de quien no soy muy fan, que es Joe Biden, cuando dijo que era una oportunidad de sanar el país cuando fue su campaña contra Donald J. Trump. Y creo que muchos políticos han adquirido eso. ¿Cree usted, Andrea, que esta campaña, después de este doloroso incidente, podría ser llevada en ese aspecto a poder sanar este doloroso incidente? ¿Se podrá sanar este doloroso incidente y podrá sanar Colombia y Latinoamérica probablemente? Pues aquí lo primero es pedir porque Miguel salga adelante. Yo creo que eso significaría una situación, como un símbolo muy importante, que Miguel salga adelante y que salga bien además. Número uno. Número dos, el mismo papá de Miguel Uribe Turbay lo dijo fuera del hospital. Es increíble como mi hijo, en este caso pues el senador y el candidato presidencial, ha unido al país en torno a unas sabiendas que el Centro Democrático es un partido de oposición que también tiene sus detractores, y que Miguel hacía pues parte de este partido, hace parte de este partido. Entonces, eso me parece importante, que alrededor de una figura, no importa qué pienses o qué creas, estés ahí pidiendo que ojalá un ser humano se salve y salga y siga corriendo en su carrera política, porque es que las voces diferentes son importantes, y yo creo que eso tal vez no hemos entendido muchos, que las voces que piensen distinto a nosotros son importantes en democracia. Y entonces por eso creo que es lo primero.
Y lo otro es, ojalá, pero no sé, creo que la vida nos ha marcado que estamos en unos momentos de tanta polarización. Mire lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la migración, mire lo que está pasando en Estados Unidos en Los Ángeles, las protestas, lo dijo hoy la presidenta de México, ojalá gobernáramos menos por X. Entonces creo que hay unas enseñanzas que todavía los políticos no han logrado saber, que es bajarle el tono y saber que las voces que son distintas son importantes, no importa de dónde vengan. Miguel Uribe es una persona joven relativamente, tiene 39 años. Ajá. 39 años, es un político joven y cada vez más vemos nuevos políticos jóvenes. Aquí en el Ecuador nos gobierna una persona que tiene 36, 37 años, si mal no me equivoco, el presidente Noboa. Tenemos alcaldes bien jóvenes que también ingresaron a la palestra política, jóvenes. ¿Cómo va la juventud dentro de la política colombiana? Porque vemos a un presidente un poco no muy joven, pero vemos un precandidato que, como le digo, tuvo que haber tocado determinadas llagas para llegar hasta ese punto, hasta este momento donde se le intenta asesinato. Pues Miguel es joven en años, sin duda alguna, tener 39, 40 es ser joven, pero tiene un recorrido político bastante amplio, a diferencia de otros personajes que nombrabas tú en América Latina. Miguel ya ha sido candidato a la alcaldía de Bogotá 2 veces, Miguel fue concejal, Miguel fue secretario de gobierno del alcalde Enrique Peñalosa aquí, Miguel fue es el senador más votado de Colombia. O sea, Miguel en estos momentos... No, es que en muchos lugares es penada la juventud, pero por eso le digo, ¿cómo se está tomando la juventud? Está entrando en la juventud dentro de la política colombiana, porque eso es más que nada voy a eso. Porque aquí en Ecuador, como le digo, todos los políticos son jóvenes. El presidente del Congreso era 3 años más. Claro, lo cual está bien, y a mí me parece que está bien porque son las nuevas generaciones. Ahora, lo que me parece es la experiencia. Yo sí valoro la experiencia, por eso te decía lo de Miguel. Es joven en edad, pero tiene una experiencia que lo ha llevado al momento de ahora, donde incluso podría o puede ser el candidato que salga por el Centro Democrático, que eso todavía había que definirlo. Entonces, yo creo que la juventud en América Latina se está animando, pero también creo que la juventud tiene que estar como rodeada de experiencia y no de protagonismos y no de quiero ser famoso, sino de verdad que quiero servir, sí, exacto, no solo de influencers, con respeto a ellos, pero pues, y sobre todo para hacer política. Yo creo que hay que estar preparado para hacer política, no cualquiera puede hacerlo, y me parece que la juventud es una gran cancha, qué bueno ver nuevas caras, pero tomadas y agarradas de experiencia y de vocación también de servicio, ¿no? Y me parece que eso se está viendo en muchos países de América Latina y aquí poco a poco, no hay tan jóvenes de 20 y pico o 30 años todavía, pero hay gente que está preparada y resulta interesante esa combinación. Perfecto. Le agradezco mucho, estimada Andrea, la verdad es un placer y un honor para mí haber participado de esta entrevista con usted, haberla podido entrevistar, esperando que pues venga a Guayaquil y la podamos tener personalmente aquí en los estudios de I99, pues será pues siempre un placer compartir con usted. Y, les pues, avisaré, prometido. Gracias, Eduardo, muy amable. Gracias. Buenas noches. Chao. Seguimos con Wendy Quinde. Gracias, mi querido Eduardo. Efectivamente, vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias. Hay recomendaciones